Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 10 de julio 2020. Gente común que dejó huella es nuestra serie, estamos en el devocional número 27. Un centurión, el impuro que se sentó a la mesa con los héroes de la fe. Se llama la enseñanza que hemos abordado desde hace algunos días, basados en dos pasajes paralelos de la Escritura, Mateo 8, 5 al 13 y Lucas 7, 1 al 10. La fe cristiana es una experiencia personal, pero se vive en comunidad. Es imposible vivir el cristianismo en aislamiento. El amor de Dios definitivamente nos hermana, nos une, nos permite construir puentes y derribar barreras. Es un hecho que el centurión de nuestra historia había sido tocado por el amor de Dios y había experimentado un proceso de transformación en su vida. Me parece que aún antes de esta visita del Señor o de esta plática con el Señor, él ya tenía una influencia del Espíritu de Dios en su vida y había comenzado a transformarlo. Sigamos observando la huella que la gracia de Dios dejó en su vida y la que su vida deja en nosotros. Consideremos el testimonio de esta vida y su encuentro con el Señor Jesús. Le leo ahora el pasaje de Mateo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8, 5 al 13. Estas fueron las enseñanzas de los días pasados. Busquemos donde podamos encontrar, y sometámonos y venzamos nuestra soberbia. La enseñanza de hoy es esta: expresemos nuestra fe sin egoísmos. Una cosa interesante que nos revela el carácter del centurión es su trato con el enfermo. Era un esclavo, era su esclavo. En aquella época los esclavos eran considerados herramientas articuladas. No tenían derechos y sus vidas dependían de sus dueños. Aristóteles decía que uno no podía ser amigo de un esclavo por la misma razón que no podía ser amigo de un animal. Sí, de un animal doméstico, de su burro, de su camello. Decía: no puedes ser amigo de un esclavo como no puedes ser amigo del buey con el que trillas. Porque no tenemos nada en común, decía Aristóteles. Digo, por aquello de los que lo admiran y dicen maravillas de él. Esto decía. Sin embargo, este hombre centurión tiene un aprecio especial por su esclavo. Su fe se expresó sin egoísmos, es decir, no pidió algo solo para sí mismo, sino para uno a quien su sociedad le decía que no valía mucho. La mayoría de los que fueron al Señor Jesús pidiendo milagros fueron a pedir milagros para sí mismos, o tal vez para un pariente, o en el mejor de los casos para un amigo. Pero este viene y pide un milagro, suplica un milagro para uno de sus esclavos. Los más grandes y efectivos promotores de la incredulidad son los creyentes que solo creen para sí mismos y no se preocupan por los demás. No seamos religiosos egoístas, creyendo solo para nuestro beneficio. Sin duda que creer es una bendición, pero creamos aún por los que no tienen fe. De hecho, debemos creer por los que no tienen fe. Como decía Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9, 1 al 3. Oiga, lo que quiso decir Pablo aquí es muy profundo. Podríamos traducirlo de esta manera: yo estaría dispuesto incluso a condenarme, a ser un perdido, a ser un inconverso, si con eso lograra que mis parientes de mi nación, de mis paisanos, se convirtieran. Por supuesto,
Es como cuando usted y yo tenemos un hijo enfermo y le decimos a Dios la insensatez aquella de que Señor, que se le quite la enfermedad y que me dé a mí para que él no sufra. ¿No es cierto que hacemos así? Bueno, eso decía Pablo con respecto a sus parientes. Pero no se puede hacer eso. No se puede. Sin embargo, desear que otros se conviertan, desear que otros reciban el bien, eso es bueno. Eso está bien. Cuando estuve en la secundaria, hace bastante tiempo de eso, perdón, la preparatoria, era la preparatoria. Recuerdo que yo pensaba que era el único cristiano del salón de clases. En esa época así era. Ahora en los salones de clases hay muchos cristianos, gracias a Dios. Ya no son la minoría aplastante que éramos antes, pero cuando yo recién me convertí, a los 17 años, imagínense, tengo 70, hace 43 años entonces de eso, ¿no? Tengo 60, perdón, tengo 60. Y resulta que yo no sabía que en mi salón de clases había otro cristiano. Y de hecho se llamaba Salvador, el amigo. Uno debe decirle, o te cambias de nombre o cambias de actitud, no, porque no se puede llamar como el Señor Salvador. Pero resulta que en una clase de filosofía, la maestra llevó por ahí a un sacerdote para que le hiciéramos preguntas y bueno, la mayoría de los jóvenes ahí eran ateos, así es que estaban más cerca de mí que de él, que del sacerdote, y yo discutiendo con él, pero después de un tiempo el sacerdote ya no me daba la palabra, me negaba la palabra a mí, parece que no quería contestarme las preguntas que yo hacía, pero eso es lo de menos. El punto es que yo defendiendo el evangelio y la fe y esas cosas, y de repente la maestra dijo, a ver usted, Salvador, un joven, no había dicho nada, era el aplicado del salón, era muy aplicado. Me dijo, a ver, Salvador, ¿usted por qué no dice nada? ¿Usted tiene alguna religión? Y dice así, todo aburrido, todo triste. Sí, dijo, soy cristiano evangélico. Dijo, ¿y por qué no dice nada? ¿Por qué no ayuda a su compañero Gutiérrez? O sea, a mí. Y lo dice él porque yo creo en la libertad de cada quien y cada quien tiene derecho a creer lo que quiera y no tengo por qué andarle cambiando sus pensamientos a los demás. Yo decía, no se trata de eso. Por poco yo era recién convertido, me había convertido hace unos meses, así es que estaba mi primer amor y me parecía que Salvador estaba haciendo algo terrible, grotescamente maligno. Y dice, no, ¿cómo que la libertad? Sí, todos tienen libertad, tan libertad tienen que tú debes darles la libertad de conocer la mejor opción, porque si no tienen la mejor opción, la tuya y la mía, no le estás dando libertad para escoger. Bueno, pero yo ahí estaba desesperado. No podemos vivir el cristianismo solo para nosotros. Aquel que no tiene deseos de que otros conozcan también del Señor, que no tiene deseos de que otros también experimenten la gracia del Señor, ponen en tela de dudas si de veras son convertidos. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? En la historia del hijo pródigo hay un error histórico. Regularmente lo interpretamos con relación al hijo pródigo, al que se va y regresa. Pero la verdad es que la historia del hijo pródigo, que representa en ese momento a los gentiles, se termina con final feliz. Se va el bribón a gastar el dinero del papá, que le pidió, aunque no se había muerto su papá, casi le dijo, muérete para que me des la herencia. Se va y lo malgasta, pero finalmente regresa, se arrepiente y es restaurado en su familiaridad con su padre, sigue siendo hijo, anillo de hijo, vestido de hijo, y hay fiesta para él, pero el hermano mayor, y ese es el punto, me parece que Jesús contó la parábola a los hermanos mayores, así que la enseñanza más importante es la que nos da el hermano mayor. ¿Quién es el hermano mayor? El religioso. En aquel momento simbolizaba el judío. El religioso, el que dice que está con el Padre, el que dice que es salvo, el que está ahí en la casa, el que está en la iglesia, el que sabe la Biblia. Pero qué interesante, cuando viene su hermano no se alegra de su arrepentimiento, no, se enoja. Y le dice al padre, ¿por qué lo recibes? Si viene de gastar su dinero con rameras y en fiestas. Yo digo, si sabía dónde andaba su hermano, ¿por qué no fue por él? No, el religioso no tiene fervor evangelístico, le importa un comino el otro. Solo quiere vivir para sí. Me da la impresión de que no era cristiano, en el sentido de lo que significa la ilustración. De hecho, nunca entró a la fiesta. La parábola se acaba y él no está en la fiesta. Está en la fiesta el hijo que había sido pródigo, el que regresa está en la fiesta, los criados están en la fiesta, hasta el becerro gordo está en la fiesta, se lo están comiendo, por supuesto. Está el padre, el único que no está en la fiesta es el hermano mayor, el religioso, el que se cree que ya la hizo. Cuidado con eso. El cristianismo es una fe que se acepta de manera personal, pero se vive en comunidad. Lo que quiso decir Pablo, es muy profundo. Tiene que ver con esa solidaridad de pedir cosas para otros. Es muy importante que creamos con una fe altruista y no con una fe egoísta. Que creamos con el corazón y con los hechos mostremos amor.
Este gentil de la historia nos deja una tremenda huella a seguir. Creamos aún por los que no tienen fe y mostremos la fe por medio del amor. Espero que esto sea para usted, sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.